El gusto de que Ya. bienvenidas, bienvenidos. Hoy nos encontramos con Pablo Antonio Barrera, quien nos va a hablar de tiempo y narración, básicamente de ficción, trama y fábula. Él es licenciado en Letras Hispánicas, maestro en filosofía por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces, se damos la palabra y escuchemos. Gracias, Laura. La intención de exponer estas diapositivas es para eh, divulgar el pensamiento de Paul Ricoeur. No todo, nada más una parte donde abarca estos temas que tienen que ver con las historias que contamos y que pienso podría ser de utilidad para nuestros queridos estudiantes de diferentes materias, sobre todo de filosofía de la historia. Bueno, lo primero es hablar sobre una visión del siglo XX que propone este pensador francés, donde el lenguaje no es solamente una estructura de signos que se refiere a sí misma, sino que se trata de un modo de existencia y por lo tanto de un modo de referir un mundo. Es decir, hay una apertura en el lenguaje hacia la realidad, hay una reanudación del lenguaje con la realidad a la que hace referencia. En ese sentido, la visión de Paul Ricoeur es una visión discursiva, pero al mismo tiempo filosófica, porque puede el lenguaje que usamos, por supuesto, para hablar con palabras, pero considero que también podemos em, proceder por una visión más amplia. No solamente usamos palabras para comunicarnos, pero fundamentalmente para la hermenéutica de Ricoeur se trata de un lenguaje lingüístico, por así llamarlo. La unidad de análisis, la unidad operativa es el texto, es decir, la palabra fijada por la escritura para poder ser leída, obviamente, por alguien pues que sepa leer, pero también para ser leída por alguien que tenga el deseo de saber qué es lo que está comunicando un texto que puede ser de cualquier clase. Finalmente, y no menos importante, la posibilidad de escribir un texto está inscrita en unas condiciones específicas de en qué lengua lo voy a escribir, sobre qué va a tratar el texto que voy a escribir o que voy a interpretar. ¿Cuáles son las reglas explícitas? Hace un momento estábamos hablando de las reglas de gramaticales, por supuesto, las reglas ortográficas, pero también cuáles son las reglas implícitas de un texto, sobre qué es posible hablar en una época, sobre qué no se debe hablar en una época, y que el hecho de que se trate de una prohibición, como bien sabemos, no significa que no se haga, solamente que se utilizan algunos mecanismos para poder hacer referencia a temas de la sexualidad, de la política, de la religión, que quedan, si no vedados, si, eh, ¿cómo se dice? Como un campo minado. Es una metáfora de Michel Foucault. Son un campo minado. Hay temas de los que no se debe hablar y aún así se habla. ¿Cómo se habla sobre esos temas? Y en el caso que abordaremos, que el discurso de la historia, ¿cuáles son las reglas implícitas de lo que debe decirse y para quién debe decirse? Bien, la biografía de Paul Ricoeur es muy dramática. Pierde a sus papás, pierde a su hermana y le toca estar en la Segunda Guerra Mundial, preso de preso en dos campos de concentración. Vaya, la experiencia de guerra, al igual que la de muchos otros pensadores de la época, lo lleva a preguntarse por las cuestiones más profundamente existenciales del ser humano. Él le llama el ser del hombre, la muerte, la violencia y los conceptos que eligen para fundamentar su primera filosofía, por eso se le llama el primer Paul Ricoeur, es el concepto de finitud
y el lado anverso, la infinitud. Para ello, por supuesto, recurre a sus maestros vivos, a Husserl, que es alguien a quien traduce, no está vivo cuando él lo traduce, y a Kant. Utiliza a Kant para poder hacer una definición básica, fundamental, para poder crear eventualmente su filosofía del sentido. Y me parece que lo importante es básicamente decir que considera al hombre como un ser limitado. Es una limitación de su propio cuerpo y de su propia existencia, en oposición a una vocación, si así se le puede llamar, de querer saber, de querer afirmarse, de querer dominar y de querer poder decirlo todo. Ahí está el lado anverso, que es la infinitud. Y, y esta afirmación ocurre sí o sí en un cuerpo y en unas posibilidades que establecen límites. Esa es la primera condición para poder hablar de los siguientes temas, la limitación que es el hombre mismo. Bueno, tenemos dentro de su obra publicada Filosofía de la Voluntad y sobre todo Finitud y Culpabilidad, donde para estudiar aquello que se manifiesta estando ausente, es decir, el símbolo que forma parte del lenguaje, el lenguaje hace ausente significados y referencias. em, Abarca un análisis muy interesante de varias mitologías, especialmente la bíblica, y Finitud y Culpabilidad es un trabajo además maravilloso, es un trabajo yo calificaría como una antropología filosófica, por lo mismo que eh, establece fundamentos de qué idea de hombre es la que está usando, qué idea de ser humano es la que está usando para proceder posteriormente con sus estudios sobre la narración. En ese sentido, eh, encuentra y crea un fundamento ontológico de la narración. Aquí ya hay una, aquí ya hay una marca filosófica de que la narración no va a ser un tema de lenguaje, sino va a ser un concepto de la existencia y el fundamento filosófico que Paul Ricoeur en ya tiempo después, a mediados de los años 80, dice que es inicial, primordial, es la experiencia humana como una experiencia temporal. Es decir, le interesa estudiar la parte perceptiva humana del tiempo, porque sabemos que el tiempo se trata de un fenómeno transversal a distintas disciplinas. El tiempo es un fenómeno físico, es un fenómeno astrofísico, es un fenómeno que se estudia pues sí, en otras disciplinas, pero particularmente para la filosofía se trata de un fenómeno que, citando con ello a Agustín, se nos escapa. No podemos aprender el tiempo, por lo tanto no se puede crear una fenomenología pura del tiempo. El tiempo engendra muchas aporías y Paul Ricoeur lo que hace es, primero, antes que la narración, está el tiempo. Establece un binomio, la narración con el tiempo ontológico, insisto. Creo que es una de las aportaciones más interesantes de Ricoeur. Bien, el mundo desplegado por toda obra narrativa, y con obra narrativa hacemos referencia al discurso del que hablé hace un momento, es siempre un mundo temporal. Entonces, fíjate cómo se funda este círculo, que no es un círculo vicioso. Está por un lado nuestra manera de experimentar el tiempo, ¿no? Que podríamos reducirlo a, a minutos que parecen horas y a horas que parecen instantes. Es variable nuestra propia percepción del tiempo, y eso ya lo decía Agustín, con el distentio animi. Y por otro lado, la obra narrativa que va a abarcar diferentes géneros. Va a abarcar géneros que tienen que ver con la ficción, pero también va a abarcar géneros con pretensión de verdad,
por supuesto, el periodismo, los géneros periodísticos, pero fundamentalmente el discurso de la historia, el discurso de las cosas del pasado. Esos van a ser los dos ejes discursivos de los que se va a ocupar Riquet, la ficción y el relato histórico, y en ambos hay un mundo temporal. Eso es lo importante. Por lo tanto, el tiempo humano, más bien el tiempo se hace tiempo humano en cuanto se articula de modo narrativo. Y las aporías de la temporalidad, por ejemplo, la medida del tiempo, por ejemplo, el ser mismo del tiempo, que es y que no es, a la vez, pueden resolverse, y lo pongo en itálicas porque no es una resolución del orden lógico, no es ni siquiera una resolución del orden stricto sensu argumentativo, a través de este fenómeno discursivo que es la narración. Por último, en esta circularidad hermenéutica donde oscilamos entre tiempo y entre narración, lo que la sedimentación ha contraído, la narración puede volver a desplegarlo. Esto es un movimiento inevitable de la historia personal. Por supuesto, lo que ya no lo de lo que ya no nos acordábamos, de lo que no queremos muchas veces hablar, de lo que no nos gusta hablar o de lo que necesitamos volver a contar, siempre está esta posibilidad de poder narrarlo o de poder narrarlo de otro modo posible. Finalmente, la narración, por lo tanto, se trata de un fenómeno filosófico porque tiene una fundamentación ontológica que es el tiempo en este, diría, segundo Riquet, segundo, tercer Paul Riquet. ¿Tienes algún comentario, alguna observación? Claro, creo que sin duda uno de los temas fundamentales de la narración es esta concepción del tiempo, pero también hay que decirlo, que cuando estás hablando de narración no solo es la narración, ¿no? O los story, ¿no? Story de cómo me pasó tal cosa en TikTok, ¿no? O en tu Instagram. También estamos hablando de los mitos. Y que en ese sentido no es un orden lógico, pero sí hay un orden y sentido. Queda de fundamentar esto que se te escapa de las manos. Y creo que en realidad, y ese es uno de los grandes aportes del lenguaje, es que te permite atrapar lo inatrapable. Del ser, o sea, el ser en sí nadie lo tiene en la Así mano, es. pero tú puedes pronunciarlo y hacerle el poema del ser como Parménides, ¿cómo no? Sí, eso, pero puedes atrapar lo inatrapable de un modo poético. Creo que eso también es muy importante decirlo. La narración permite atrapar lo inatrapable, pero solamente a título de hacerlo de un modo poético, definitivamente. Y Y sí, ahí está. obviamente estamos hablando de historias colectivas, de historias que establecen un sentido para una colectividad, no solamente de historias personales, por supuesto. Y la tensión que estás mencionando entre lo finito y lo infinito, ¿no? Entre poseer esa infinitud que es el ser y al mismo tiempo hacerla finita al categorizarla, al meterla en un texto. Sí, y al volverla a abrir otra vez a su infinitud, por el lenguaje mismo y por su posibilidad de ser interpretado. Este es un juego entre infinitud, finitud y otra vez infinitud, lo que propone Paul Ricoeur, lo que implica, desde luego, sí. Em, bien. Bueno, ¿qué es la narración? Esta es una aportación de Hayden White, que tiene que ver con una raíz etimológica que implica el verbo conocer, que podemos a través de la narración y más específicamente de la narrativa, que es el régimen donde se producen narraciones, conocer. ¿Qué llegamos a conocer a través de la narración? O incluso más malintencionadamente, ¿se puede conocer a través de la narración? ¿Es el mismo tipo de conocimiento que otras formas del discurso? Veremos. Bien, dice White, lejos de ser un código entre muchos de los que puede utilizar una cultura para dotar de significación la experiencia, la narración es un metacódigo, un universal humano sobre cuya base pueden transmitirse mensajes transculturales acerca de la naturaleza de una realidad. Por supuesto, uno de los modos más ostensivos donde encontramos esta narración es en los mitos
de diferentes culturas, en las historias que crean un sentido colectivo, en muchos casos que, que relatan los orígenes del universo, los orígenes de la sociedad, los orígenes de una institución, y lo hacen a través no solo de la narración, sino de formas simbólicas que fundan sentido e instituciones, e identidad, desde luego. Muy bien, lo que yo hago para dar una noción visual de qué es la narración es crear un eje donde existe la secuencia temporal y el movimiento. Si se podría decir con una metáfora, en la narración hay aceleración de los hechos, pero también puede haber desaceleración de los hechos. En, en la narración, que ya es del orden del discurso, lo que contamos no son números, sino son hechos. Son reales, son ficticios, es una mezcla de ambos. Esa es una discusión posterior, pero el hecho es que en la narración se cuentan los hechos de seres. Nos trasladamos del ámbito aritmético al ámbito semántico. Eso quiere decir que en la narración vamos a encontrar cierto tipo de palabras, cierto tipo de estructuras oracionales que permiten reconocer que se trata inequívocamente de una narración. Verbos de acción, complementos de toda clase y, por supuesto, eh, referencia a personas que narran o que viven los hechos. En un segundo orden de forma del discurso, tenemos este intento de detener el movimiento que existe en la narración y es la descripción. La descripción pretende ser estática, sin movimiento, sincrónica. Se detiene en un objeto, persona, lugar, paisaje, situación, se puede escribir cualquier cosa y su forma, a diferencia de la narración, la podemos identificar por otro tipo de palabras como verbos estáticos, ser, estar, tener, medir, resultar, y por supuesto una presencia abundante de adjetivos y datos, en muchos casos numéricos. De manera constante, en una aceleración constante, en la narración y la descripción y en cualquier clase de discurso, no sé tú qué piensas, Laura, vamos a encontrar la argumentación, es decir, una postura, una posición que va a estar explícita o implícitamente a favor o en contra de alguna tesis, de algún sentido. Puede haber discursos que sean visiblemente más argumentativos. Eso sí, ya digamos en un escenario ideal, creamos argumentos lógicos, los encadenamos para poder defender explícitamente una postura de un tema social, pero también podemos encontrar que a través de la narración, como pasa en muchos casos de la ficción, las fábulas, fundamentalmente, también hay narración para obrar o para explicitar de manera, de manera metafórica las consecuencias de un tipo de obrar. Va a tener una argumentación moral la narración en muchos casos. Claro, pero además, fíjate que lo interesante es esto. Yo creo que todas tienen argumentación, incluida lo que estás mencionando, las fábulas, los cuentos, las situaciones, esa argumentación, ¿a qué, o sea, qué hace? ¿Qué elementos lleva a la acción? Si la razón es la que te lleva a la acción o la emoción, porque a mí me parece que incluso muchas de las lecturas poéticas o de cuentos mueven más a las personas. ¿Sabes? Estoy pensando incluso en estas películas de justicia, ¿no? Que de repente el personaje principal mata a todos los malos y las persigue, ¿no? Clásico ejemplo, que todo el mundo aplaude, que a todo el mundo le cuesta, pero digamos, estoy pensando también al mismo tiempo La muerte tiene permiso. Es otro gran ejemplo, digamos, en donde hay un elemento de realidad, pero también hay un movimiento de las personas hacia la acción, pero es a través de la emoción, no a través de la argumentación. Y yo creo que ahí también cabría preguntarnos cuál mueve más a la acción verdadera, real, la narración literaria, la fábula, la poesía o la argumentación lógica, deductiva, racional.
Me encanta tu planteamiento, porque prueba fehacientemente que la narración está en todos lados. Eh, Cuénteme qué ocurrió, ¿no? Las películas detectivescas, los juicios orales, donde los testigos necesitan exponer, narrar su experiencia, y desde luego los medios masivos de comunicación, las películas, y cómo la narración, efectivamente, estamos hablando de o bien una argumentación que no es del orden estricto de la formulación de argumentos lógicos que tienen sus constituyentes frente a esta otra manera de argumentar que, claro, es mucho más eficiente, eficaz, nos llega por otro lado. No me atrevería a decir que es solamente emocional o puramente emocional, pero definitivamente la narración es más eficaz, más efectiva para, en el caso de las fábulas, que será el tema del que hablaremos, la fábula como concepto filosófico, no la fábula como género literario. La narración es un modo de empildorar una fábula sin que podamos debatir, cuestionar, dialogar, que por cierto, estas son otras formas del discurso secundarias, la explicación, el diálogo y la exposición, porque las primarias son estas tres: narración, descripción y argumentación, de acuerdo con distintos autores. Pero claro, Laura, pareciera como que la argumentación lógica o la descripción objetiva de algún modo serían productos discursivos tardíos de la evolución humana. La narración tiene alcances más poderosos, tanto que seguimos narrando las cosas en la vida, nuestras vidas, para ponernos muy posmodernos, y que desde luego en ese sentido se desprenden de la narración muchas preguntas y problemas de orden filosófico.